por ejemplo, decir que el punto B está 3 por encima de A. Si está 3 por encima de A, significa que A está aquí abajo. Aquí tenemos a 1, 2 y 3. Aquí tenemos a AF ahí. Si está 3 por encima de A, el punto B está 3 por encima de A, entonces está aquí. ¿Y qué vamos a hacer? Unirlo. Ahí. Si yo tiro esa línea ahí, entonces B está ahí. BF. ¿Qué yo voy a hacer? Unirlo. De acá. Ahora será 2 encima de A. Si es 2, pues no está 2. 1 y 2. Encima de... está ahí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a quitarle, a ponerla suave esa rayita. Entonces, aquí está C. Ahora sí yo la voy a unir. Miren ahí. Así se ve ABC en el plano frontal. Lo tienen que leer aquí nada más, mírenlo ahí. Está 3 por encima de A. Y el punto C está 2 por encima de A. Entonces tienen que dejar el espacio tanto en y aquí. Ahora bien, ¿qué dice? Con E. Ahora vamos a empezar con E. E está 2 por encima de A. E está 2 por encima de A. E está aquí. Ahí. E. F está 3 por encima de A. 1, 2 y 3. F está aquí. Si ese F como ya F está aquí, lo que vamos a hacer, unirlo. Miren ahí. Ahora bien, me dice que G está 1 por encima de A. Si es 1 por encima de A, entonces 1 por encima de A es aquí. Míralo ahí. Ahí, ahí. 1 dice que es coincidir. ¿Qué voy a hacer? Unirlo, míralo ahí. Míralo ahí. Así queda esa figura en el plano frontal. Así se ve en el plano horizontal y así se ve en el plano frontal. Ya. Pero fíjense ahí lo que estamos viendo. Dice que E está 3 por encima de A. E.
No, 2 por encima de A. 2 por encima de A. El punto F está 3 por encima de A. Ahí sí, 1, 2 y 3. Y G viene aquí. Y G 1 por encima de A. Mírenlo ahí. 1, naturalmente lo unimos con ese, de donde viene, y ahí está. Eso es lo que tienen que aprender para presentación de problemas. Ya encontramos eso, pues naturalmente ahora tenemos que buscar la solución. ¿Y cuál es la solución? Determinar la intersección de ambos planos por el método de la vista de filo. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Determinar uno de ellos, verse como un filo. Y naturalmente, ¿qué es lo que uno hace? Busca una línea de nivel. Esa línea de nivel uno la puede localizar, por ejemplo, en este punto aquí. Ahí. La proyectamos. Esa es una línea de nivel. Y naturalmente la proyectamos en su longitud verdadera. También la podemos hacer tomando en cuenta a C, por ejemplo, y proyectarla aquí. Y naturalmente aquí tenemos nosotros también la longitud verdadera. Esa la podemos proyectar como un punto. Nosotros proyectamos todo aquí. Y entonces, fíjense que esa línea está en longitud verdadera. Vamos a ponerla negra. Longitud verdadera. Y entonces ahí nosotros encontramos esa línea como un punto. Y tenemos a H1. Nosotros aquí tenemos a F. Todo es por simple proyección, recuerden. ¿De dónde viene esa información? De aquí abajo,
G, digo, E, y G. Vamos a decir que esa sí que queda. Vamos a ir tirándola ahí suave. Y naturalmente, A, B, C va a quedar A, B, C. Que es así que está quedando. Porque eso es A. Entonces aquí tenemos a B, a C y a A. Viene como por aquí. Aquí tenemos a E, a G y a F. Fíjense, ahí tenemos F1, E1, G1, B1, C1 y A1. ¿Dónde se encuentra la distancia en la intersección de ambos planos? Aquí, ahí y ahí es que se encuentra ya la intersección de ambos planos. Entonces ya la encontramos. Eso se puede llamar X, Y, 1. ¿Qué hay que hacer ahora? Simple proyección. X está entre F y G. Si nosotros lo proyectamos, nos va a dar más o menos algo aquí mismo, ahí. Mírenlo ahí. Ahí tenemos a X. Y Y está entre E y G. Más o menos por ahí. Lo podemos poner negro, ¿no? Para que se vea. Mírenlo ahí. Esa es la línea de intersección entre ambos planos. Ya ahí terminamos. ¿Qué hay que hacer ahora? Fíjense que ¿qué fue lo que hicimos? Sencillo, dibujar aquí el planteamiento del problema, determinar una línea de nivel, que es esta, esa línea de nivel, esa, y entonces proyectarla aquí. Ahí determinamos como un punto esa línea y ahí aparece la vista de filo. Esa es la vista de filo del plano ABC. ¿Dónde está la línea de intersección? Como lo dije, aquí. Ahí. Esa es la línea de intersección aquí. ¿Qué hicimos? La proyectamos.
está entre FG, mírenlo aquí más o menos, y Y está entre E y G. Mírenlo ahí, E y G. Ahí. Y ahí aparece. También lo podemos proyectar en el plano frontal. X está entre F y G. Bueno, más o menos aquí. Ahí mismo me está dando. Vamos a ponerlo así. Ahí mismo. Aquí está X. Y Y está un poquito más para acá, más allá abajo. Ahí, Y. Si yo lo uno, ahí me está dando esa línea de intersección. Yo voy a... Ahí. Vamos a borrar un poquito esto para que no se confunda. Y vamos a tirarla con una línea más suave para que por lo menos sepa. Pero que no confunda. Esa es la línea de intersección. Ahora, ¿qué hay que hacer? Ve lo que está. Miren, si uno lo mira desde arriba se va a dar cuenta que esa viene ahí. Y naturalmente ella se mete ahí. Si ella se mete ahí, pues esta línea va a estar detrás. Así. Y esa roja va a estar detrás. Así. Y aquí también la estamos mirando, que esta partecita aquí está detrás. Y naturalmente estas se meten también por detrás. Ahí. Y así se ve la intersección de ambos planos. Hasta ahí llegamos. ¿Alguna pregunta? Yo, profesor. Disculpe, en el plano frontal, la A siempre va en la parte inferior. En la A. Sí, la A, aquí abajo, en el plano frontal, usted marcó la A abajo de 3. Tiene que leer mejor. ¿Usted se leyó bien el capítulo 1? Sí. Sí. Sí, yo le pregunto porque me confundí. ¿Qué es lo que dice? Que en el dato dice que el punto C, el punto E está 2 por encima de A. Y el punto F está 3 por encima de A. Entonces, si está 3 por encima de A, la simple lógica dice que ahí, desde ahí, hay 2. Usted no puede comenzar con A arriba porque está diciendo que E está 2 por encima de A. Si está 2 por encima de A, entonces aquí hay 4, 3 y 2. Ese es E. F le está diciendo que está 3 por encima de A, F. Entonces empieza ahí. Es decir, que F está por encima 3 veces de A. Por lo tanto, A está 4 ahí. Eso se dibuja. Cuando uno lee el planteamiento y dice que B está 1 por encima de A, ¿qué significa eso? Que A está 1 por debajo, ¿no es así? Entonces, si A está 1 por debajo, entonces B está aquí arriba y A está aquí abajo.
porque está 1 por encima. Si B está 2 por encima y ya tenemos una cuadrícula en base a números, entonces no es ahí que va, sino que ponemos 2 y A viene aquí abajo, porque eso es escala. Entonces B está 2 por encima. Aquí tenemos 1 y aquí tenemos 2. ¿Entiende la lógica? Es un sentido común que ustedes deben saberlo sin tener uno que decírselo, porque eso es matemática simple. Si algo está 2 por encima de un objeto, ese objeto está 2 por debajo de ese objeto. En comienzo, en cualquier planteamiento de problema, lo demás le sale. Claro, ¿dónde está la metodología? Aquí. Aquí está simplemente dibujarlo. Y después todo viene aquí. Todo correcto. Mire, hace un ejercicio en el capítulo 4